Muy buenas tardes a todos quienes nos están acompañando. En nombre de Nebula les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Verónica, estoy a cargo de marketing y vamos a comenzar en unos 3 minutos más, esperando que más asistentes se puedan subir. Muy buenas tardes a todos a quienes nos acompañan. En nombre de Nebula les doy la más cordial bienvenida. Soy Verónica, encargada de marketing. Y hoy día lo que queremos contarles a través de este evento en vivo es cómo pueden optimizar la infraestructura y costos con Azure. Nos acompaña nuestro especialista, Víctor Villar, quien va a estar a cargo de la charla. Y les recordamos que cualquier consulta nos la pueden hacer por el chat para contestar las preguntas al final. Muchas gracias. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Eh, Vamos a comenzar viendo temas de optimización perdón, vamos a comenzar viendo temas de optimización de costos en Microsoft Azure para justamente poder ver temas de lo que viene a ser gobierno, gestión, ver herramientas que nos puedan ayudar a disminuir costos y en base a ello tener un mejor control de lo que viene a ser los servicios que nos brinda Azure, ¿no? Porque uno de los principales temas que se tiene en Azure para lo que viene a ser la gestión o la gobernabilidad dentro de Azure y en general en muchas nubes es el tema de la gestión de costos. Y cada vez cuando nosotros vamos creando más recursos y la empresa es grande, esto puede volverse un problema si es que no se tiene claro desde un principio cómo poder tener un marco a nivel de la gestión de costos y gobernabilidad a nivel de organización de recursos. Entonces, en base a ello, esta charla trata sobre temas de optimización de infraestructura y costos en Azure. ¿Qué factores afectan los costos? Principalmente se tienen tres factores. Uno de ellos es el tipo de recursos que vamos a crear. Cada uno de los recursos tiene medidas diferentes, dependiendo de si es que, por ejemplo, es una máquina virtual, un storage account, un app service, entre otros tipos de recursos dentro de Azure, tienen diferentes medidas, en las cuales algunas van a estar asociados a temas de procesamiento,
otros a temas de lo que viene a ser el almacenamiento de la información, otros por el tiempo de uso en el cual puede ser a nivel horario, puede ser por segundos que estén empleándose, como en muchas tecnologías que son de tipo serverless, o si no, cuánto es la capacidad que vamos a incluir, preaprovisionada o en la cantidad de tiempo en el cual ha trabajado un recurso. Otro de ellos son los servicios, a nivel de tipos de contratos que se pueden tener dentro de Azure. Estos son algunos, el modelo Enterprise, Web Direct, que es un pago como si uno lo estuviese realizando utilizando tarjeta de crédito, y otro modelo que nosotros trabajamos mucho con los clientes, que es el modelo CSP, de Cloud Solution Provider, en el cual se encarga de una gestión y un acompañamiento hacia los clientes, y adicionalmente hay un descuento dentro de lo que puede hacer eh, recursos versus los que se pueden realizar vía tarjeta de crédito directa con Microsoft, además de contar con una factura local en cada uno de los meses, o dependiendo de los tiempos a convenir para realizar un pago de forma mensual o, o cada ciertos meses. A nivel de la ubicación, también esto influye dentro de lo que vienen a ser los costos. Los centros de las regiones más cercanas de Azure que están en Chile son Brasil, que se encuentran cerca de Chile son Brasil, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se tienen muchas regiones. También se ha anunciado de que en Chile va a haber una región de Azure. No hay una fecha exacta, pero ya están en la construcción de lo que viene a ser esta región de Azure en Chile, ¿no? Con muchos beneficios, como es el tema de mejoras en la latencia, soberanía de la información para muchos escenarios en los cuales por temas de regulatorios o ciertos estándares no se puede tener la información fuera de sitio, ¿no? Entonces, en base a ello, cada una de las regiones, no cada una de las regiones, pero varias regiones tienen costos diferentes. Brasil, si bien nos ayuda con un tema de una menor latencia, porque la conexión es directa mediante un servicio llamado el Azure Edge Node, el cual no es necesario que nosotros lo implementemos, ya está implementado y es como una línea hacia Brasil, es como una comunicación hacia Brasil, pero el costo de aprovisionar los servicios allí son más caros versus aprovisionarlos en alguna región de Estados Unidos, en el este de los Estados Unidos o en el centro sur, en el oeste de los Estados Unidos, etcétera. Y en base a eso podemos tener diferencias en lo que vienen a ser los costos. Existen múltiples calculadoras de Azure. Una de ellas es la calculadora de costos total de la propiedad, ¿no? En inglés Total Cost of Ownership, el cual es una herramienta para poder estimar los ahorros de costos que se puede realizar cuando se va cuando se va a establecer una migración hacia Azure, y ver cuál nos conviene más, poder tener nuestros recursos de forma local o tenerlos en Microsoft Azure, y el cual nos brinda un informe que compara los costos entre estas infraestructuras, donde nosotros vamos a ingresar diferentes detalles de nuestra infraestructura local, y después nos va a aparecer una comparativa como la que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, por acá, permítanme mostrarles, tengo la calculadora abierta acá en una segunda pantalla. Entonces, esta vendría a ser la calculadora de TCO, de Total Cost of Ownership. Al final, la última diapositiva, hay un enlace, hay diferentes enlaces hacia todas estas herramientas, las cuales la vamos a compartir con todos los asistentes a la charla. Entonces, esta calculadora, como les comentaba, lo que hace es hacer una comparación de on-premise versus nube, de lo que tenemos actualmente.
Entonces, por acá nosotros podríamos especificar servidores que tengamos locales utilizando Linux o Windows, aplicaciones web, y si es que estos servidores están físicos o virtuales. Adicionalmente, el sistema operativo, por un tema de licenciamiento, qué tipo de licencia es, si es data center o estándar a nivel de lo que viene a ser Windows, por ejemplo. Si nosotros por aquí marcamos Linux, ya no nos aparece el tema del licenciamiento. Muchas de las licencias Linux, perdón, son de tipo open source, a no ser que sean Red Hat, y en ese caso sí tendríamos que también tener en consideración ello. Aunque hay beneficios con determinados fabricantes, incluyendo Red Hat, para poder hacer lo que es un Bring Your Own License y tener nuestra licencia, en el cual ya tuviésemos una licencia comprada, una suscripción comprada de Linux y poder reutilizarla en Microsoft Azure. En lo cual no, es uno de los temas que vamos a revisar también más adelante para el caso de Windows, para el caso de SQL Server, eh, algunas ediciones de Linux, el beneficio híbrido de Azure, el cual justamente trata sobre movilidad de licencias. Después también aquí la cantidad de servidores que vayásemos a evaluar, que tengamos en mente poder migrar hacia Azure. Por ejemplo, por aquí unos 5 servidores, digamos. ¿Cuántos son la cantidad de procesadores en el servidor? Digamos, unos 4 procesadores. Y a nivel de RAM, digamos que tienen unos 32 GB de RAM. ¿Y cuántos núcleos se tienen por procesador? Acá, por ejemplo, dos núcleos por procesador. Y por aquí, si es que está optimizado para poder trabajar con CPU, memoria, y si es que tiene GPU, ¿no? Y acá nos aparecen dos opciones de GPU que ambas son de NVIDIA. Y adicionalmente, si es que estos son Windows Server, en el caso de Windows, ¿no? Si son Windows Server 2008 o 2008 R2, dado que esos sistemas operativos de forma local ya no tienen soporte, tanto 2008 o 2008 R2. 2008 R2 todavía tiene un soporte extendido en Microsoft Azure si es que nosotros lo utilizamos ahí en el modelo de infraestructura como servicio, como una máquina virtual, con parches de seguridad, actualizaciones de seguridad que se pueden todavía obtener en el caso de que la máquina esté desplegada en Azure. Y por aquí sería ir agregando también otras cargas de trabajo. Pero, pues de momento, con este supuesto a nivel de servidores, después temas de bases de datos, ¿no? Si por ejemplo trabajamos con alguna base de datos de forma local, digamos que estamos utilizando en un supuesto un SQL Server, el licenciamiento Enterprise o estándar, digamos que tengamos una licencia estándar en un servidor que sea virtual y que esté bajo Windows, aunque ahora la SQL Server en la versión 2017 y 2019 trabajan también sobre Linux, ¿no? En la semana pasada justo estábamos tocando un tema de SQL Server sobre Linux. Y por aquí la licencia del sistema operativo que está por detrás, que está a nivel del sistema operativo de la máquina. En cantidad de máquinas virtuales le pondríamos una, y el virtualizador, que podría ser, en este caso hay dos opciones, o utilizar VMware o Hyper-V. Después aquí la cantidad de núcleos, acá podríamos ponerle 4 núcleos, 32 de RAM también, optimizado para CPU. La opción de SQL Server 2008, 2008 R2. Lo mismo que pasa para Windows, pasa para SQL Server, donde la última versión soportada en el caso de Azure es la 2008, o la más antigua es la 2008 R2. Para el caso de Azure, para infraestructura local, esa versión ya no está soportada, es decir, no tiene actualizaciones por la parte del Windows Update. Y después aquí indicar un destino. Por ejemplo, si es que este va a ser, este servidor de base de datos iría hacia un SQL Database o una instancia administrada de SQL Database, que es otro tipo de recurso en Azure que está pensado para migraciones de SQL Server antiguos, donde se tiene compatibilidad de muchas funcionalidades a nivel del SQL Server. O si va a ser migrado directamente a una máquina virtual con el SQL Server.
y de esa manera hacer los mínimos cambios posibles sobre la base de datos para llevar o hacer una migración mediante un proceso llamado lift and shift. Y después por aquí, si es que, bueno, el destino va a trabajar, hay dos modelos de cuando uno utiliza el SQL Database, que es DTU o núcleo virtual. Por acá vamos a poner el núcleo virtual, uso general, núcleos de la instancia, podríamos utilizar aquí la misma cantidad de núcleos. El almacenamiento, que podríamos indicar un almacenamiento de unos 500 gigabytes, por ejemplo. Y cuánto sería para las copias de seguridad. Pongámosle 500 también. 500 gigabytes. Después, almacenamiento en general, que no necesariamente sean bases de datos, ¿no? Que podría ser discos locales o podría ser un blob, ¿no? Almacenamiento binario o una NAS, un Network Storage, un almacenamiento a nivel de red. Network Attached Storage, me parece que es, recurso compartido de archivos. Y después por aquí indicar el tipo de disco, si es que es HDD o SSD, ¿no? Hard Drive Disk o Solid State Drive. Por ejemplo, acá le podemos poner de que es de tipo HDD, como si fuesen discos mecánicos. Una capacidad, por ejemplo, de 1 terabyte. Backups que tenemos de 1 terabyte de igual manera y data de archivamiento de 1 terabyte. Y después por aquí, ¿cuánto es el ancho de banda saliente desde nuestro centro de datos hacia clientes externos, dependiendo de las aplicaciones que tengamos? Por ejemplo, pongámosle aquí unos 600 gigabytes. Y después aquí otros supuestos, como los que pueden ser cobertura utilizando ventaja híbrida de Azure, si queremos utilizar lo que viene a ser la ventaja híbrida de Azure, que lo vamos a ver en un momento. Principalmente es el uso de licencias ya compradas y poder emplearlas dentro de lo que viene a ser Microsoft Azure y ya no pagar por el alquiler de las licencias. En este caso, para lo que viene a ser Windows Server o SQL Server. Es decir, si es que ya tenemos licencias compradas. Después, en Azure, si es que queremos utilizar redundancia geográfica, donde esta data que nosotros tengamos en Azure va a estar distribuida en diferentes regiones, en 2 regiones, donde va a estar dependiendo de la región en donde nosotros hagamos la migración en su región par. En cada región tiene una región par, por ejemplo, el este de los Estados Unidos, el oeste de los Estados Unidos, o si es Brasil, el centro-sur de los Estados Unidos. El costo de la máquina virtual, en donde nosotros podríamos acá habilitar otras series de máquina virtual. Acá nos va a dar una recomendación de cuáles son las máquinas virtuales que más se ajustan. Otros supuestos a nivel local que podría ser el precio por kilowatt por hora, ¿no? Que nosotros estamos incurriendo al momento de operar nuestro centro de datos local. Y después también costo de almacenamiento en general para diferentes tipos de almacenamientos, que podría ser una SAN con SSD, con HDD, una NAS, almacenamiento de data binaria. Después también costo anual de soporte técnico por el software. Por ejemplo, cuando tenemos cierto tipo de almacenamiento, nos pueden cobrar por lo que vienen a ser las librerías, en el caso de cintas, o por soporte en general, ¿no? Y acá como un porcentaje. Y el costo por unidad de cinta para los backups. Después también costos a nivel de personal de TI, donde acá nosotros indicaríamos cuánto es el costo por el pago del personal para poder mantener los centros de datos locales. Y también otros supuestos a nivel de hardware, a nivel de software. Un detalle a nivel de lo que viene a ser costos de electricidad más extenso, costos de virtualización, costos a nivel del centro de datos, de redes, ¿no? A nivel de hardware de las redes, y después bases de datos y el almacenamiento de los datos. Y entonces, en base a esto, nosotros después podemos ver un informe. Claro, rellenando esta información nos va a dar o rellenando toda la información más a detalle, nos daría un precio más acorde, más exacto
Y después aquí podemos hacer ciertas configuraciones. Por ejemplo, cuánto va a ser el horizonte de tiempo en el que podríamos estar utilizando servicios en nube, que viene a ser la línea de color verde, versus utilizarlos de forma local, ¿no? Tener nuestra infraestructura de forma local, cuánto es lo que nos costaría. Adicionalmente, en Azure, ¿qué región es la que utilizaríamos? Como les comentaba, tenerlo en el este de los Estados Unidos es más costoso a tenerlo en otras, perdón, es menos costoso que tenerlo en otras regiones, donde en Brasil el costo de Azure es mayor. Después, el programa de licencias, acá nos aparece solamente uno, pero en sí hay más, dependiendo con la cuenta que se puede ingresar a esta calculadora de TCO, podríamos ver también lo que viene a ser modelos de licenciamiento como CSP, Enterprise Agreement, también es uno muy utilizado cuando ya son empresas de gran tamaño y requieren de un portal adicional para la gestión de los costos en especial. Y después también precios que van a estar involucrados a desarrollo y pruebas, donde se puede habilitar suscripciones, donde no hayan servicios productivos que estén destinados solamente a temas de desarrollo y pruebas y los precios son menores. Entonces aquí ya podemos darnos una idea de cuánto sería una diferencia de costos de utilizar la nube versus local, ¿no? A nivel del costo. Y aquí también un desglose de esa información, dependiendo de diferentes aspectos, como temas de redes, centro de datos, el cálculo en general, almacenamiento, personal de TI. Y por aquí también, en forma de barras, cuáles serían los costos que se involucrarían de forma anual. Y un detalle a nivel de estos costos versus el costo de Azure, dándonos un total de ahorro, ¿no? Nosotros podríamos descargar esta información y entonces en base a eso tener de forma rápida una comparativa, ¿no? Muchas veces en las organizaciones justamente solicitan realizar este tipo de cálculo de TCO para saber, yo al migrar hacia Azure, cierta parte de mi infraestructura o toda mi infraestructura, cuánto sería lo que ahorraría. Entonces esta calculadora es muy útil para justamente poder realizar ese tipo de cálculos. Entonces, siguiendo, si tienen alguna consulta, no duden en por preguntarla, por favor. Entonces, además de la calculadora de TCO, que se utiliza principalmente cuando se va a iniciar un proyecto y se quiere saber la diferencia de los costos, hay otra calculadora que se utiliza más, que viene a ser la calculadora de precios, tanto por la parte de clientes como también nosotros como partners. La empleamos mucho cuando vamos a iniciar un proyecto y vamos a enviar una propuesta a los clientes, dado que de esta manera podemos ver todos los recursos que se van a implementar en Azure, que podría ser como parte de un proyecto, y en base a eso entregar una estimación de cuál sería el consumo de Azure. Y en base a esto, no piensen que este tema es engorroso, sí es eh, poder ingresar a lo que viene a ser una calculadora, que sería esta de aquí, la cual también la voy a dejar en la parte de los enlaces de interés al final en la diapositiva final. Y por aquí principalmente ya no está por ejemplo, agregar infraestructura local, sino más que todo, nosotros cuando vamos a implementar ciertos recursos en Azure, aquí están las opciones. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a implementar una máquina virtual. Adicionalmente a ello, una cuenta de almacenamiento para guardar información sin la necesidad de contar con discos. Después, digamos, un app service para poder hacer un hosting de sitios web, ¿no? Entonces, bueno, acá se tienen mucho más elementos que podrían ser temas de red, ¿no? Con redes virtuales, un application gateway para tener seguridad y balanceo de carga, servicios de DNS, ancho de banda. Este también es importante al momento de hacer un ejercicio de costos. La IP, donde también nosotros vamos a poder contar con IPs que nos entrega Azure para conectarnos vía una IP pública.
¿no? Entre otros tipos de servicios. Acá se tiene una gran categoría para servicios que pueden ser desde base de datos, contenedores, servicios móviles, de web, Internet de las cosas, inteligencia artificial y machine learning, temas de seguridad, identidad, entre otros, ¿no? En realidad aumentada o realidad mixta, perdón, o temas de hacer streaming, por ejemplo, utilizando un servicio de Azure Media Services. Pero bueno, yendo acá a la parte más básica, por así decir, el más utilizado que podría ser una máquina virtual, les comentaba, ¿no? Acá la región importa. Yo las recomendaciones que les daría sería, si es que la aplicación no requiere de mucho, de un tema de que la latencia sea baja, es decir, de que la respuesta sea muy rápida, emplear el este de los Estados Unidos. Por dos motivos. Un tema de que los servicios son más económicos y adicionalmente en esa región se tiene la mayoría de tamaño de los recursos y de recursos disponibles. Y nosotros vamos aquí a lo que viene a ser resources, Azure per region o by region. Entonces por acá podríamos seleccionar virtual machines. Y nos van a aparecer todas las máquinas virtuales dependiendo de los tamaños, ¿no? Las máquinas virtuales tienen códigos que dependiendo del código tienen propósitos diferentes. Por ejemplo, las que son de tipo A principalmente son para temas de desarrollo y pruebas, las de tipo B para cómputo intensivo, la de tipo D para propósito general, entre otros más. Por ejemplo, hay unas que son de tipo N que se utilizan para lo que viene a ser renderización gráfica, dado que tienen tarjeta de video incorporada. Entre otros más, por ejemplo, lo de tipo L, que son para trabajar con bases de datos, ¿no? Que utilizan discos NVMe para almacenamiento, el cual es más rápido. Y a nivel de las regiones, por acá podemos visualizar, ¿no? En qué regiones están disponibles esos tamaños de máquinas virtuales. En el este de los Estados Unidos está la mayoría de los tamaños de máquinas virtuales, ¿no? Si bien, claro, acá hay otros donde no se tienen ciertos tamaños, pero en el este de los Estados Unidos está gran parte de ellos. Entonces, esa es otra ventaja. Si nosotros por acá incorporamos Brasil, en Brasil es, como les comentaba, es un poco más caro y tal vez no es, o bueno, no están todos los tamaños de máquinas virtuales dentro de lo que pueden ser, por ejemplo, los de DS, que son máquinas virtuales que se utilizan mucho, después DS2 y estos de aquí, ¿no? Entonces, ahí también para tener otra consideración adicional. Y bueno, acá marcaríamos, por ejemplo, el este de los Estados Unidos, dentro de la calculadora de costos de Azure. Después por aquí poder seleccionar esa máquina virtual si es que va a trabajar utilizando sistema operativo Linux o Windows. Por ejemplo, por aquí podríamos marcar Windows. Y adicionalmente si es que va a tener un software, acá nos dan solamente dos opciones, pero en sí dentro del marketplace de Azure hay más opciones para poder escoger la imagen que ya venga con un software preinstalado, sin la necesidad de que nosotros tengamos que instalarle el aplicativo dentro de la máquina virtual. Por ejemplo, acá lo vamos a dejar solamente Windows y esto de aquí son opciones para cuando no deseamos balanceo de carga o low priority en el cual no vamos a aprovisionar sistema o máquinas virtuales que van a estar a nivel productivo. Pero principalmente acá se utiliza las estándar, aunque lo vamos a tener a nivel productivo. Y acá las categorías donde está lo que les comentaba, ¿no? El propósito de la máquina y en base a eso va a haber un filtro de tamaños de máquinas virtuales. Acá vamos a poner todas las series que serían los tipos de máquinas virtuales y después aquí las instancias en base a ello. Por ejemplo, una de tipo D que tenga 4 CPUs y 14 GB de RAM. Entonces, el tener operativa esta máquina virtual nos costaría en el este de los Estados Unidos con Windows ya incluido en el pago como un servicio, como un alquiler.
nos costaría 367 aproximadamente, ¿no? Estos son precios públicos, de lista pública. Tenerlo en CSP tiene como un costo de un 15% menos, y al igual que un Enterprise Agreement, tiene un costo entre un 15 y un 20% menos. Y después por aquí vemos algunos de los beneficios que se tienen al momento de tener hosting de máquinas virtuales. También aplica para otros servicios, el cual uno de ellos es las instancias reservadas. Entonces, de momento me voy a mover para acá para comentarles sobre lo que vienen a ser las instancias reservadas. Las instancias reservadas son una forma en la cual se tiene un compromiso por parte del usuario, el cliente, de emplear un servicio en Azure. No solamente aplica para máquinas virtuales, sino también para otros tipos de servicios en Azure, los cuales son de 1 año o 3 años. Y ahora también lo están incorporando para 5 años. En el cual, por ejemplo, yo digo, en el caso de una máquina virtual, ¿no? Yo digo, yo esta máquina virtual con este tamaño fijo utilizando un tamaño de 4 virtual CPUs y 14 de RAM, por ejemplo. Lo voy a emplear durante 1 año y va a ser productiva, no la voy a pagar, no la voy a detener. Y la deseo utilizar por 3 años. Entonces, Azure, en base a eso, hace un descuento que puede ir hasta un 72%, dependiendo del tipo de instancia. Estos van a variar, podrían ir entre un 40 a un 72%, de acuerdo al escenario. Entonces, en base a ello, uno puede obtener un descuento muy considerable. Y después también está lo que viene a ser el beneficio híbrido de Azure, que va a ser otro concepto que vamos a ver dentro de la calculadora, o la ventaja híbrida de Azure, el cual es utilizar mi propia licencia para emplearla dentro de la máquina virtual. Estas pueden ser Windows Server, SQL Server. También ahora hay para lo que viene a ser suscripciones de Red Hat y SUSE Linux. Entonces, en base a ello, yo puedo decir, no deseo alquilar el Windows Server ni el SQL Server o Red Hat o SUSE Linux como licencias con suscripciones, sino lo que yo deseo es, em, si yo tengo mi propia licencia, emplearla de Azure, dentro de las máquinas virtuales. O también en otros servicios, en el caso de SQL Server, hay una base de datos, el SQL Azure Database, donde puedo emplear mis licencias y que también se me pueda descontar el precio. Entonces, en base a eso, también puedo tener un ahorro de hasta un 50% por el uso de la ventaja híbrida de Azure, ¿no? Que es otro beneficio adicional que se tiene por el lado de Azure. Bueno, entonces, si nosotros regresamos aquí a la calculadora, están estos dos conceptos, el de instancias reservadas y el de beneficio híbrido de Azure. Digamos que nosotros queremos tener esta máquina con una instancia reservada que sea a 1 año, ¿no? Acá aparece un porcentaje, un aproximado, perdón, de 58% de descuento. Y después también el beneficio híbrido de Azure para el sistema operativo. Digamos que es de Windows que nosotros hemos escogido, tenemos la licencia, y de lo que inicialmente nos está costando $367, teniendo una instancia reservada a 1 año, es decir, un compromiso de uso de 1 año, y adicionalmente indicando de que vamos a utilizar una licencia que ya tenemos comprada, esta baja hacia $90, ¿no? Entonces vemos de que la diferencia de precios es bastante grande, ¿no? De que se llega a tener un descuento muy, muy grande. Incluso si nosotros esto lo llevamos a 3 años, es mucho más, ¿no? $59. Lo mismo aplica para SQL Server, por ejemplo, si nosotros acá escogemos SQL Server. En el caso de SQL Server, la licencia en Azure como alquiler es cara. Es
el alquiler del SQL Server, dependiendo de si es que es estándar o enterprise, sí es cara. Entonces, por ejemplo, esta máquina sin el SQL Server nos cuesta como unos 367. Con el SQL Server, eh, SQL Server en versión Enterprise, 1462. Y con el SQL Server estándar 659. Entonces, este precio se dispara bastante. Y aquí hay esta ventaja de poder utilizar lo que viene a ser beneficio de video para también SQL Server. Entonces, digamos que esta máquina ahora nos está costando 659, pero de igual manera queremos utilizar, por ejemplo, instancias reservadas a un año, beneficio híbrido para Windows y beneficio híbrido para SQL Server, donde nos dice que el descuento sería de $292. Entonces, de igual manera, por aquí estaríamos pagando $90, teniendo nuestra propia licencia de Windows de SQL Server en esta máquina virtual, ¿no? Entonces, para una máquina que tiene 4 Virtual CPU y 14 GB de RAM, es un precio bastante atractivo, los $90 mensuales, ¿no? O los $59 mensuales que se podrían tener con un compromiso de uso de la máquina virtual a 3 años. Claro, aparte también hay otros costos relacionados como pueden ser los discos. Eso es por la parte de procesamiento. Vemos que acá le incorporamos un disco de 128 GB, $5.89. Transacciones a nivel del almacenamiento, que es un costo muy pequeño, por 10.000 transacciones a nivel de disco. Y el ancho de banda, también la subida de datos hacia Azure no tiene costo, pero la descarga sí. Entonces, por acá sería, por ejemplo, el egreso de Internet, la región, y hay dos formas de enrutamiento, utilizando la red de Microsoft o el Internet público. Entonces, en base a esto, por ejemplo, podemos escoger la red de Microsoft, que es bastante segura y por ahí están circulando todos los servicios de Microsoft, haciendo de que sea más rápido la comunicación entre diferentes tipos de servicios que tengamos de Microsoft, como Azure, Office 365, Power BI, entre otros. Tenemos unos 500 gigabytes de salida mensual. Entonces, al final nos estarían cobrando unos $108 por esa máquina, ¿no? Acá lo que puede elevar el costo es esta salida. En el caso de Brasil, como les comentaba, este puede ser mayor. Si nosotros por aquí buscamos Brasil, hay dos regiones. Esta de aquí, Brasil South, el sur de Brasil, es el más utilizado. Entonces, por aquí $95 por la máquina virtual, por el almacenamiento, y acá serían 199. También el egreso varía, ¿no? Entonces, $199 por esta máquina de 4 CPUs con 14 GB de RAM. Con el SQL Server, bueno, con nuestras propias licencias, tanto de SQL Server como de Windows. Pero de todas maneras sigue siendo un precio atractivo para una máquina con esas características. Perdón. Ok, entonces, eso viene a ser por la parte de hacer un ejercicio con esta calculadora, ¿no? Después también se tendría que considerar otros temas, por ejemplo, como es el de incorporar una IP en el caso que quisiéramos tener una IP eh, pública, aunque sea estática, es decir, que cuando la máquina se reinicie siga siendo la misma IP. Si es que es dinámica, si la máquina se reinicia, la IP pública puede variar, que nos costaría como $2 aproximadamente, ¿no? Como les comentaba, estos son precios de como si estuviésemos comprando con tarjeta de crédito. Vía CSP sería un 15% menos aproximadamente. Y después el egreso, que ya lo pusimos acá en la parte de la máquina, igual se puede gestionar cuando es un egreso de muchas máquinas dentro de un mismo servicio o acá dentro del mismo apartado que es el de ancho de banda.
Por aquí podríamos hacer un cálculo general de cuánto es lo que vamos a descargar desde los diferentes servicios de Azure. Entre regiones hay un costo y también desde los centros de datos de Azure hacia local. Por aquí agregarle. Los 5 primeros gigabytes son gratuitos, pero después de eso ya hay un costo, dependiendo de la cantidad de información que se descargue. Bien, entonces, eso sería cómo poder emplear la calculadora de Azure, ¿no? Ahí, claro, vamos a emplear otros, dependiendo del proyecto que se tenga, a considerar otros servicios, pero todos están mapeados ahí dentro de la calculadora de Azure, todos están incluidos ahí para poder hacer diferentes tipos de ejercicios. Y nosotros, al momento de presentar una propuesta, de apoyarlos en temas de reducción de costos, los apoyamos justamente utilizando estas herramientas, como puede ser la calculadora de costos, para ver cómo se puede optimizar los costos dentro de Azure. Entonces, por un lado tenemos la calculadora de costos de propiedad, la calculadora de costos de Azure, la calculadora de precios de Azure, y después también lo que les comentaba de la descarga. Y la descarga también va a estar relacionada a lo que vienen a ser diferentes tipos de zonas. En Brasil va a ser un poco más caro. En Estados Unidos va a ser más económico, a pesar de que nosotros nos encontramos más lejos, pero va a ser más económica la descarga de la información. La subida, los datos entrantes, es decir, lo que nosotros llevemos hacia Azure, es gratuito, pero lo que nosotros descarguemos sí tiene, lo que nosotros vamos a descargar sí tiene un costo. Y estos están divididos por diferentes zonas. Por eso que, de igual manera, siempre aconsejo utilizar Estados Unidos, a no ser de que sea un sistema muy crítico que dependa de anchos de banda, perdón, de latencias muy, muy pequeñas. De igual manera, nosotros por aquí podemos ver lo que viene a ser mediante una herramienta o una página web que es Azure Speed Test. Las latencias que se tienen desde los centros de datos de Azure hacia donde nosotros estaríamos conectados, ¿no? En este caso mi computadora. ¿Y cuánto sería? Por ejemplo, acá yo tengo marcado el sur de Brasil y el este de los Estados Unidos. Y por aquí me aparece una diferencia de las latencias. En este caso, Brasil va entre unos 60 a 80 milisegundos aproximadamente. Y el este de los Estados Unidos entre unos 120 hasta unos 160 milisegundos de latencia. Entonces, esto también para tenerlo en cuenta, de que si bien Brasil es más caro, pero la latencia es menor. Lo que les comentaba sobre las instancias reservadas, y estas instancias reservadas pueden ser con pago mensual o yo puedo hacer un prepago de ellas. Digamos, yo quiero hacer una instancia reservada de 3 años. Yo puedo prepagar todo ese uso de la máquina por 3 años. O si no, podría ir pagando mes a mes. Por este lado, hay una vista de lo que viene a ser la compra de las instancias reservadas, donde uno puede escoger. En el caso de máquinas virtuales, existen, como les comentaba, instancias reservadas también para otros servicios. En caso de máquinas virtuales, seleccionar un tamaño, no va a estar nombrado así una máquina virtual, en este caso, sino un tamaño y todas las máquinas que cumplan con ese tamaño, estaría aplicándose para la instancia reservada dependiendo de la cantidad de instancias reservadas que se compre. Los términos que pueden ser a 3 años, el pago mensual, ¿no? O puede ser prepago también. Aquí nosotros podemos ir filtrando las regiones en donde vamos a crear nuestros recursos, el término que va a ser, es decir, el tiempo. Si que va a ser a 1 año o a 3 años. Como comentaba, también ahora se está incorporando a 5 años, aunque depende de las regiones y el nivel de contrato que tengamos. Dice que el pago va a ser upfront, es decir, un prepago o va a ser pago mensual. Después por aquí también, en el caso de que tengamos máquinas ya creadas, nos aparece cuánto es la cantidad recomendada de compra para esas máquinas.
Y estos son servicios en los cuales se pueden aplicar lo que son instancias reservadas, utilizando, por ejemplo, instancias reservadas no solamente para máquinas virtuales, sino para app services, Red Hat, Cosmos DB, que es una base de datos NoSQL distribuida geográficamente, Red Hat OpenShift, Azure Red Hat OpenShift, llamado o denominado como, mejor conocido, perdón, como Aro, que es tener OpenShift en un modelo de plataforma como servicio. Pero bueno, a nivel de costos es eso, es poder ingresar a esta parte de reservas y en base a ello puede ser reservas de diferentes tipos de servicios, ¿no? Por ejemplo, almacenamiento también o una base de datos. Después también otro punto importante, lo que son grupos de administración. Los grupos de administración es una forma de poder gestionar los recursos de una manera mucho más organizada, mucho más ordenada, donde podemos tener grupos de administración para que gestionen múltiples suscripciones y nosotros podemos en cada uno de estos niveles tener permisos, los que se llaman los permisos de tipo Role-Based Access Control. Entonces, por aquí podemos tener un grupo de administración para gestionar múltiples suscripciones. E incluso en el caso de los grupos de administración, se pueden tener grupos de administración anidados, lo que no se puede hacer en suscripciones. Nosotros no podemos tener una suscripción dentro de una suscripción o un grupo de recursos dentro de otro grupo de recursos. Pero en el caso de los grupos de administración, sí. Por acá tengo un... Acá hay una página de Microsoft en la cual se puede ver cómo podríamos organizar nuestras suscripciones en el caso que tuviésemos múltiples suscripciones, de una forma en la cual podemos emplear estos grupos de administración para tener una mejor organización. Dividido en departamentos, dividido por tipos de sistemas, ¿no? Si va a ser productivo o por regiones, por ejemplo. Y en base a eso tener una organización a un mayor nivel. Lo que les comentaba sobre la ventaja híbrida de Azure, hay un servicio muy bueno que no solamente nos ayuda con el tema de costos, sino también para ver temas eh, op- de optimización a nivel, o mejor dicho, de mejoras en lo que viene a ser performance, alta disponibilidad, excelencia operativa, cómo estamos gestionando nuestros recursos de Azure y temas de seguridad, que es el Azure Advisor. Por aquí, si es que voy a mi suscripción, podríamos ingresar a lo que viene a ser Azure Advisor. Y aquí está la parte que les comentaba. En este caso, por ejemplo, con los recursos que yo tengo desplegados no me aparecen una recomendación a nivel de costos, pero sí temas de seguridad, confiabilidad, excelencia operacional y performance. Acá en la parte de recomendaciones de costos nos aparecería, por ejemplo, una máquina virtual está siendo subutilizada y entonces podríamos minimizar el tamaño de esa máquina virtual. O esa máquina virtual está teniendo una carga muy pareja dentro de lo que viene a ser los diferentes meses. Entonces podríamos comprar una instancia reservada y nos aparecería la información de cuánto sería el ahorro en costos. ¿No? Estas son las diferentes recomendaciones que ofrece el Azure Advisor por la parte de costo, no solamente para máquinas, sino también para otros servicios. Y en base a eso, a ya acciones que podemos realizar para comenzar a disminuir costos. Por ejemplo, puede haber recursos que no estén siendo utilizados, que se hayan creado y se hayan olvidado dentro de la suscripción. Entonces, nos puede ayudar a manejar lo que viene a ser la eliminación de los recursos o tener un ciclo de vida de los recursos para después de un tiempo en que estos estén creados y no estén siendo utilizados, podamos eliminarlos. Entonces, este recurso también muy importante. Y para sumarizar todo lo que, o para resumir todo lo que les comentaba, existe un conjunto de actividades que podemos realizar para poder hacer de que nosotros
tengamos una minimización en costos de forma ordenada o siguiendo una secuencia de pasos. Entonces, ¿qué podemos hacer en base a si es que nosotros ya tenemos múltiples recursos en Azure desplegados? Primero, realizar cálculos de costes, utilizando la calculadora de precios y la calculadora de TCO de Azure. Después, hacer un monitoreo, utilizando el Azure Advisor e implementar las recomendaciones que éste nos brinde. Después, en la parte de uso, use límites de gastos, ¿no? A través de lo que viene a ser pruebas gratuitas, donde podemos utilizar para una prueba de concepto, o algunas suscripciones que, como les comentaba, son especiales para eh, tener recursos que no van a ser productivos y emplear ese tipo de suscripciones. Uso de lo que viene a ser reservas de Azure y la ventaja híbrida de Azure. Algo que también quisiera comentarles sobre la ventaja híbrida de Azure, para que se pueda aplicar, se necesita contar con lo que le llaman un software assurance. Y ahí está ese beneficio de ventaja híbrida de Azure. Después, al momento de elegir las ubicaciones y las regiones de bajo coste. Si es posible utilizar una ubicación de bajo coste, conservar, manténgase al día con las ofertas más recientes para clientes y suscripciones de Azure. A veces sacan ofertas para un determinado tamaño de una instancia de algún recurso. Entonces, en base a eso, uno puede eh, tener ciertos ahorros al momento de cambiar a un tamaño en especial. Y puedes aplicar lo que viene a ser etiquetas para identificar propietarios de costes, y de esa manera, mediante el uso de las etiquetas, podríamos agregar más información que podría ser el dueño del recurso, el centro de costos al cual está vinculado, eh, departamento, o si es que nuestra empresa trabaja con múltiples países, a qué país, a la oficina de qué país está vinculado ese recurso, a través de diferentes etiquetas que podemos agregar, las cuales no están predefinidas. Nosotros podemos ingresar cualquier texto para la llave y para el valor. Entonces, en base a esto nos puede ayudar mucho por lo que viene a ser una especie de framework de marco de trabajo para poder controlar y minimizar los costos que podríamos incurrir dentro de Azure. Y por último, permítame por aquí mostrarles lo que viene a ser una herramienta, o no una herramienta, sino un servicio dentro de Azure para la gestión de los costos. Cuando nosotros ya tenemos servicios en Azure, uno de ellos es el Cost Management. Entonces, dentro del Cost Management, nosotros podríamos ingresar acá a lo que viene a ser un análisis de costos. Hay una versión que está en preview y una que está de propósito general, donde nos aparece cuánto es el costo en el cual estamos incurriendo hasta la fecha, con periodos de corte que pueden ser mensuales, o nosotros podemos definir los rangos de fecha en los cuales se va a realizar el análisis. Entonces, por acá, por ejemplo, me da un costo acumulado dependiendo de los recursos que he ido implementando, y también me da un forecast de cuánto es lo que yo gastaría manteniendo los mismos recursos que tengo ahora. Y este forecast es durante los 3 siguientes meses. Puedo extenderlo hasta los 3 siguientes meses. Después también aquí me aparecen algunas vistas donde puedo hacer la división de cuáles son los costos que he incurrido en este mes, por ejemplo, por servicios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este servicio de Synapse Analytics, que es para tener análisis de la información, almacenamiento de grandes volúmenes de datos en un recurso que es similar a un data warehouse, me me está costando $60.52, ¿no? Un App Service 19.74, y así otros servicios adicionales. También otra vista que es por región, donde podría ver a nivel de las regiones cuáles son las que me están generando un mayor costo
o donde yo tengo ubicado mis servicios y cuánto es lo que me está costando por vista de regiones donde tengo implementado mis servicios. Después también por Resource Group, ¿no? Como les comentaba, por aquí nosotros podríamos tener lo que viene a ser una jerarquía en Azure y en base a eso. Pero esto lo tengo acá. Dentro de los grupos de administración. Los grupos de administración, las suscripciones y los grupos de recursos. Entonces, esta herramienta a nivel de grupo de recursos, que viene a ser como tal una agrupación lógica de los recursos que yo puedo implementar, necesariamente todos los recursos deben de estar dentro de un grupo de recursos. Eh, y acá me aparece por grupo de recursos cuánto es lo que he ido gastando, ¿no? Lo que he ido gastando a nivel de un periodo en específico. Y después aquí tener diferentes vistas, no solamente a nivel de área, sino también tenerlo como líneas, columnas, una tabla y tener agrupaciones donde no solamente puedo hacer una agrupación del costo en general, sino también por el recibo o el tipo del recurso, el nombre del servicio y generar agrupaciones de esa manera. Por ejemplo, quisiera realizar una agrupación por tag, ¿no? Nosotros podemos crear tags, como les comentaba, para poder realizar mejor, una clasificación más granular de los servicios. Por ejemplo, aquí en Service Name. Y aquí dentro de este gráfico me aparecerían cuáles son los recursos con las determinadas leyendas de qué es lo que he ido gastando más. Y después aquí el nivel de granularidad. Por ejemplo, en este caso tengo un acumulado, pero podría verlo esto tal vez de manera mensual. Y por ejemplo acá en columnas. Pero acá. Bueno, eso sería de este mes. Podría por acá, por ejemplo, acá poner los últimos o este trimestre. Acá me aparecerían los costos, los cuales he ido incurriendo para los últimos 3 meses, ¿no? Entonces acá hay diferentes formas de poder generar filtros. Yo podría añadir otros filtros adicionales para tener diferentes vistas y de esa manera poder tener una visibilidad completa de los costos en los que estoy incurriendo y adicionalmente el forecast que les comentaba, que es como una proyección de los costos. Después también otro tema importante, el de los budgets, generar un presupuesto donde nosotros por aquí podríamos agregar un presupuesto de cuánto sería lo que podríamos gastar de manera mensual, trimestral, anual, con qué tipo de calendarios, ¿no? Entonces, en base a eso, por ejemplo, podría poner un mes donde le pondría aquí presupuesto, presupuesto mensual. Y la fecha de creación, la fecha de expiración de mi presupuesto y cuánto va a ser lo que yo podría gastar de forma mensual, ¿no? Por ejemplo, pongámosle unos $1000 al mes. Acá incluso me da una sugerencia en relación a cuánto es lo que yo he ido gastando en mi suscripción. Acá aparecería una línea con este presupuesto de forma mensual y en el caso de que alguno de ellos, de alguno de los meses alcance este presupuesto o esté cerca, que nos envíe una alerta. En caso lo voy a rebajar más, esta suscripción no la utilizo mucho, lo voy a poner en 200. Y por aquí algunos meses, por ejemplo, ya a nivel de forecast,
podría superar ese budget, ese presupuesto. Y aquí que me indique las alertas, ¿no? De lo actual o de lo que se tiene pronosticado. Y, por ejemplo, cuando llegue a un 75%, ¿no? Que en este caso sería $150, poder aplicar lo que son un action group, que es algo que ya se tiene predefinido o que uno puede crear con usuarios a los cuales le llegaría, por ejemplo, un correo electrónico o una alerta en una aplicación de Azure que uno puede descargar, o un SMS indicando de que se ha llegado a este porcentaje del presupuesto a nivel de los costos de Azure de forma mensual, como lo hemos indicado aquí. Y adicionalmente también podemos agregar otros correos electrónicos, el lenguaje en donde nos llegaría que nos llegaría la alerta, por ejemplo, del correo electrónico. Y por aquí un análisis en base a lo que hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, acá está el 75%, este sería el presupuesto, que sería el 100%. Podemos crear múltiples em, eh, alertas, que no solamente sea el 75%, sino también cuando llegue el 50, cuando llegue el 75, cuando llegue el 90, por ejemplo. Aquí voy a poner un action group. Y con eso podríamos crear nuestro presupuesto, y no solamente el presupuesto, sino que también que nos genere alertas cuando se esté llegando hacia cierto umbral para poder tener un mejor control y que esto sea automatizado. Después por aquí está la vista de lo que viene a ser las recomendaciones del Azure Advisor, donde, como les comentaba, en este caso no tengo nada, pero si tuviésemos alguna recomendación, esto podríamos comenzar a tener accionables para reducir los costos. Podemos descargarlo como un PDF si queremos esto después compartirlo con otros usuarios, o como un CSV, y después crear alertas de igual manera cuando aparezca una recomendación, o después también crear un digest de recomendación que vendría a ser como una especie de información que nos vaya llegando hacia un correo electrónico con la información de las recomendaciones. Y en lo que se tiene como preview ya se tienen más funcionalidades, pero todavía al estar en preview esto está factible a cambios. La vista principal es a nivel de una tabla, pero nosotros después podríamos descargarlo y aplicar, por ejemplo, hacer análisis, utilizar un API para poder consumir esta información utilizando un programa y llevarlo, por ejemplo, a un dashboard que tengamos, o conectarlos con alguno que ya tengamos construido, ya sea un Tableau o un Power BI, un ClickView, y ver a mayor detalle, por ejemplo, cuánto es lo que nos está generando costos, los recursos que tenemos implementados, ¿no? Acá por Resource Group. Y acá de igual manera podemos generar diferentes tipos de filtros. Bueno, entonces eso era lo que tenía para mostrarles hoy día. No sé si tienen alguna consulta en referencia a lo que hemos visto el día de hoy con temas de costos, ¿no? De igual manera acá yo estoy adjuntando todos los enlaces que les he estado mostrando para que puedan tenerlos al momento de que les podemos compartir esta presentación. Sí, Víctor, gracias por la presentación, estuvo súper interesante. Tenemos dos preguntas. Una persona nos pregunta si también puede hacer un file server. Actualmente dice tiene dos en la compañía. Ajá. Sí, sí se puede hacer un file server de forma muy fácil en Azure, ¿no? Esto va más allá de lo que viene a ser el tema de costos, pero para poder mostrarles, esto se puede hacer mediante lo que viene a ser los storage accounts. Entonces uno podría implementar por aquí lo que es el storage account. Por acá ya tengo alguno creado. Por ejemplo, tengo este storage account, y dentro de este storage account hay diferentes tipos de almacenamientos y uno es de file shares. Entonces esto reemplazaría a lo que vendría a ser un file server tradicional.
Y cuando uno crea un file share, puede acá ponerle un nombre que sería, por ejemplo, files, y tiene un tamaño máximo hasta 5 terabytes. Uno acá puede ponerle menos si es que uno, por ejemplo, lo va a delegar hacia otra persona o hacia otro departamento para que no superen un máximo. Si uno no le pone aquí un máximo, serían los 5 terabytes capas, donde dependiendo de a mayor que en la parte donde que esté más arriba, la velocidad es mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, este de Transaction Optimize es la más adecuada cuando se desean trabajar de forma rápida con los archivos. Y lo interesante de este servicio es que uno puede conectarlo ya sea utilizando hacia servidores que tengan Windows, Linux o macOS. Y por aquí aparece un script. Entonces nosotros al tomar este script, en este caso de Windows como un PowerShell, se pueden montar como si fuesen unidades de red. Entonces podemos adicionar esto como se presenta a través de NFS y utilizando el puerto SMB, que es el 445, hacia un servidor y guardar la información, o incluso en computadoras cliente, ¿no? Y guardando la información, y esto se va a ir guardando en Azure, y en Azure después podemos hacer backups o podemos tener snapshots, copias de esos archivos. Y por defecto se tienen hasta 3 copias de esos archivos. Después también hay otro servicio que es FileSync, para que nosotros no lo estemos guardando de forma manual, sino que automáticamente la información que no es muy utilizada o cuando nuestro servidor local está teniendo poco espacio de disco, que lo envíe automáticamente hacia estos file shares. Perfecto, perfecto. Y tenemos otra pregunta. Dice José, ¿se pueden usar las licencias SQL Server que tenemos en servidor físico en los servidores de Azure? Sí, sí es factible. Claro, las licencias que actualmente se tienen utilizadas, esas corresponderían a sus servidores físicos. Sería más que todo, si es que van a hacer una migración hacia Azure, esas licencias como que quedarían libres, ¿no? Entonces, esas licencias libres que ustedes tienen, eh, podrían emplearlas en Azure. También uno puede emplearlas si es que, por ejemplo, yo tengo licencias que son a nivel de número de cores, ¿no? Entonces, eh, y está divididos los cores entre Azure y local. Podría emplear mis licencias tanto para cubrir mis servidores locales como los de Azure si es que tengo una arquitectura híbrida con servidores de base de datos locales y en Azure. No habría ningún problema. Perfecto. También nos pregunta si en ese file server se pueden migrar todas las carpetas desde un servidor físico. Sí, sí, hay diferentes formas de poder hacer migraciones. Unos utilizando a través de Internet mediante clientes. Hay un cliente llamado AZCopy que utiliza multithread para poder llevar la información 4 veces más rápido. Hay un programa llamado el Storage Explorer, que es como una especie de FileZilla, por así decir, pero para storage accounts. Nosotros podríamos eh, y llevar esa información desde este cliente local. Después también hay opciones en las cuales no necesariamente tiene que ser por internet. Tal vez nosotros tenemos mucha información, tenemos unos 20, 30 teras de información o incluso más. Entonces nos, nos puede costar llevar esa información hacia Azure. Entonces, en base a ello, podríamos emplear un servicio que se llama Import-Export, que es poder guardar esa información dentro de discos y enviarlos hacia los centros de datos de Azure a través de Courier. Y una vez que esos discos le llegan hacia el centro de datos de Azure, ellos se encargan de subir la información sin tener que generar una congestión sobre nuestra red, porque ya no lo estaríamos enviando a través de Internet. Y aquí en el Storage Explorer uno puede seleccionar un Storage Account donde se tienen en los Storage Account 4 tipos de almacenamientos. El que les comentaba ahora es el de tipo Files. Y dentro de ese tipo Files
acá nosotros podríamos ingresar y por aquí debería estar el file share que acabo de crear. Perdón, esto es en otro storage account. Estoy en esa segmentación. No, acá voy a crear un folder. File share. Y aquí, ¿no? Tenemos este file share y después podríamos subir información, otros folders o otros archivos. Y en base a eso poder subir la información, pero esto sí ocuparía nuestro ancho de banda, ¿no? La otra opción que les comento es cuando ya es mucha información y no queremos ocupar nuestro ancho de banda para llevarlo hacia Azure. Perfecto. No tenemos más preguntas, Víctor, así que si quieres hacemos el cierre. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estamos atentos a cualquier necesidad que tengan para poder realizar un proyecto, temas de asesorías, poder apoyarlos con algún assessment para ver si es que es factible llevar sus servicios hacia Azure y la mejor forma de llevarlos al momento de la implementación, ¿no? De igual manera, aquí dentro de la presentación hay una lámina con información de contacto de Nebula, la cual se la vamos a hacer llegar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, que tengan buen día.